Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en nuestra iglesia. Ojalá que les dio ánimo la Santa Cena. Unos anuncios para ustedes. Unas semanas atrás, ah, todos los que trabajamos aquí en la iglesia, íbamos a movernos aquí a esta ubicación, pero no hay alfombra para el edificio, entonces no nos podemos mover. Entonces, ojalá por el fin de este mes vamos a estar aquí en esta ubicación. Y estamos, ¿verdad? Mirando las noticias, estamos mirando los números del virus y ojalá que vamos a pasar al color azul. Y cada semana, cada miércoles cambiamos los planes porque cada miércoles algo cambia. Y, y entonces cada miércoles tenemos que cambiar los planes otra vez, una y otra vez. Y entonces tenemos que crear 3 planes contingentes. Tal vez vamos a tener 3 servicios o 4 o 2 servicios. Vamos a ver si vamos a abrir los grupos de ABF, si vamos a tener grupo de jóvenes. Entonces estamos trabajando en cómo configurar los servicios. Y entonces para nosotros vamos a crear un ambiente de libertad, ¿verdad? Si usted quiere venir a la iglesia y quiere usar una máscara, queremos que venga y se sienta cómodo. Y si no quiere llevar una máscara, también queremos acomodarlos. Y entonces nosotros queremos crear un ambiente en donde todo tipo de persona puede venir y tenemos que no juzgarnos el uno al otro. Y no hay que juzgarnos el uno al otro si no estamos de acuerdo en términos de las máscaras. Y estamos muy animados por los cambios, estamos muy animados de combinar todos los ocupantes, ¿verdad? Y ojalá en el edificio 4 vamos a tener nuestro primer ah, inquilino que va a venir y estar aquí. Y este jueves vamos a juntarnos con Christian Health Services, que es un grupo de médicos para tal vez rentar el edificio 5. Y también vamos a juntarnos con otra iglesia que quiere comprar el otro edificio que tenemos y ojalá que vamos a poder vender la otra iglesia. Y entonces hay muchas cosas que están pasando, muchas cosas raras y diferentes. Hasta estuve en la televisión. Hay mucha gente que me están llamando, preguntándome por diferentes cosas. Alguien me llamó y me preguntó si podían venir y hacer una película. Otra persona me llamó y dijo que si se podía reunir con amigos que eran órfanos
aquí antes. Entonces, como iglesia, ¿verdad? En el pasado, nosotros nunca estábamos, no estábamos al frente de la comunidad, ¿verdad? Nadie sabía quién éramos, no éramos el punto de mira, pero después que compramos este lugar, ahora se están dando cuenta de quiénes somos nosotros y entonces esto es algo grande, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en seguir lo que dice Dios y trabajar en lo que Él nos manda, ¿verdad? Porque hay gente que nos está mirando. Para la introducción del mensaje ahora, quiero empezar en Segunda de Reyes 5. Empezando el 1 es la historia de Naamán y lo vamos a leer. Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, pues puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador de Naamán, uno de mis oficiales, te lo envió para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullarme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y entonces le leo este cuento, ¿verdad?, de Naamán. Él tenía una oportunidad de ser limpio y hacer lo que Dios le había dicho. Inicialmente Naamán rechazó la oportunidad porque él pensó que era estúpido. Él creía que él conocía mejor que el profeta. Y él dijo que iba a regresar a los ríos de Siria porque eran mejores de los de Israel. Y entonces él rechaza esa oportunidad de ser limpio. Y entonces los sirvientes vienen y le preguntan, ¿no crees que debes pensar otra vez en eso? Y entonces, ¿verdad? Si ustedes piensan en Naamán, él va muy lejos, ¿verdad? Y él piensa que lo van a recibir y él está frustrado, ¿verdad? Pero cuando llega no lo recibe nadie, solo mandan un mensajero. Y Naamán está diciendo, ni salió a saludarme, está ofendido. Y entonces por estar ofendido va a rechazar lo que Dios le está diciendo. Y entonces está buscando razón por razón para no hacer lo que Dios le está preguntando.
Y entonces, después de pensar en lo que los sirvientes le están diciendo, entonces acepta la oportunidad y después él está limpio. Y entonces les digo este cuento o historia en Segunda de Reyes porque todos nosotros estamos contaminados con una lepra espiritual. Y todos nosotros solo tenemos una oportunidad de ser limpios. Todos nosotros necesitamos estar limpiados espiritualmente. Porque si se ponen a pensar, nosotros cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos una actitud o reacción de eso es estúpido, yo me puedo limpiar yo mismo, yo no necesito a Dios. Y entonces todos nosotros tenemos una oportunidad de ser limpios y es arrepentirnos y aceptar la verdad de Dios. Nos podemos ir a meternos al río de Dios y limpiarnos. Y entonces ahora Dios me mandó a mí para ofrecerte que te arrepientas. No sé si Dios va a mandar a alguien para que te arrepientas, pero tal vez no. Y entonces con esas palabras en sus oídos y en sus mentes, vamos a Lucas 13. Y aquí Jesús va a hablar de cómo podemos limpiarnos de nuestros pecados. Y no quiero que se vayan de este gimnasio antes de tener esa oportunidad de ser limpios de los pecados. No son mis palabras, son las palabras de Jesucristo. Escuchen sus palabras y sean limpios. Por favor, párense y vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 3:1. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que ha de ocupar terreno. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarla abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de pensar en cambiarnos, de pensar en meternos en ese río de tu bondad y gracias para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, tus maneras no las entendemos y a veces en nuestra arrogancia pensamos que son estúpidas. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a ver los errores en nuestros pensamientos. Y te pido por alguien en este cuarto que tal vez no te conozca. Señor, te pido que que le toques el corazón, que vean que te necesitan. Señor, te pido que todos nosotros podamos oírte y estar unidos en tu palabra y tener gozo en tu verdad. Amén. En
Empezando con el primer punto, ese pasaje empieza con una desviación. Y empezando con este primer versículo, ¿verdad? Estamos hablando de los Galileos. Y si se recuerdan del pasaje del domingo pasado, Jesús les habló a la multitud de culpa, ¿verdad? Porque ellos no pensaban que tenían culpa. Y Jesús estaba hablando de que todos nosotros vamos a ser juzgados cuando nos morimos. Y entonces aquí en 13:1 vemos a gente diciendo, pero y los galileos están tratando de cambiar el enfoque de ellos a otro grupo de personas. Y esto es interesante porque lo que están haciendo es muy típico de humanos, ¿verdad? Siempre estamos tratando de poner el enfoque en otras personas y no en nosotros, porque no queremos reconocer la culpa en nosotros. O por ejemplo, si estamos manejando rápido y nos para la policía, nosotros decimos, oh, pero ellos están manejando más rápido que nosotros. Y una vez una vez uh, una vez me junté con unos policías y ellos estaban allí sentados en la calle, ¿verdad? Buscando a gente que estaban manejando muy rápido y me pararon a mí. Y yo tuve que juntarme con ellos, pero también tuve que pagar una fianza, ¿verdad? Y ojalá ustedes no piensen menos que de mí, pero para muchos de ustedes eso es imposible. Entonces, continuando con el pasaje, si regresamos al capítulo antes, ¿verdad? Lucas 12:50, la gente estaba diciendo unas cosas y Jesús los estaba corrigiendo y también reprendiendo la multitud porque estaban incorrectos. Y si vamos a 12:49-50, allí la multitud está diciendo, pues yo... la gente está diciendo tenemos paz y creen que están salvos porque proclaman tener paz, pero Jesús viene y trae división. Siguiendo a 54-56, la gente está diciendo, oh, pues nosotros tenemos conocimiento. Entonces ellos creen que su conocimiento los va a salvar y que es porque saben la verdad. Pero Jesús les dice que no conocen el propósito de Dios en este momento. Y después en versículos 57-59 dicen, somos inocentes. La gente es salvos porque proclaman inocentes. Pero Jesús les dice que serán juzgados. ¿Verdad? Porque aquí está mencionando que ellos van a entrar a una corte y van a decir que yo soy inocente. Pero Dios va a venir a juzgar a cada persona. No importa que son inocentes. Y a estos tres argumentos seguido por los siglos y los siglos, ¿verdad? Yo soy una persona de paz, yo sé lo que estoy hablando, yo soy inocente, yo soy una persona buena, entonces yo estoy bien. Y entonces, estos argumentos, ¿verdad? Ahí están, Jesús está confrontando estos argumentos y Jesús quita la máscara de estos argumentos y les dice la verdad. Y por esa razón, ¿verdad? Que Jesús les está diciendo y enseñando la verdad.
entonces empieza la desviación, ¿verdad? Entonces mencionan los Galileos. Ah, y entonces para ellos piensan que las cosas malas solo ocurren a las personas malas. Entonces el contenido de este argumento es que, ¿y qué de ellos? Ellos son peores que nosotros. Esta es la lógica que están diciendo. Y entonces la tendencia que tenemos como humanos y cristianos es que encontramos a otras personas que tienen más culpa que nosotros. Pero lo que no entendemos es que nuestra propia culpa es tan mala que no importa si si la comparamos a otra culpa de otras personas. Yo yo crecí en los 70s, ¿verdad? No teníamos computadoras, celulares, pero sí teníamos agua y electricidad. Y en los 70s, ¿verdad? Me enseñaron cómo evangelizar, cómo argumentar con alguien que no conocía a Cristo. Y entonces me enseñaron un método de cómo hablar a los que no conocían a Cristo. Y entonces este es un ejemplo de que me enseñaron. Pónganse a pensar que usted ha pecado 3 veces, ¿verdad? Que mintió, tal vez que robó o tal vez que quebró una regla. Y nosotros somos pecadores naturales, ¿verdad? Como humanos, nosotros pecamos. Pero, pero si usted es tal vez una persona buena, ¿verdad? Y solo en un día solo peca 3 veces. Y en un año, ¿cuántos pecados has cometido? Y entonces le preguntábamos y también piensen en si vivían por 90 años, entonces por cada año, si cometen 1000 pecados, ¿cuántos pecados son en 90 años? Y entonces, cuando se muere y después va enfrente de Dios y dice, oh, mira, yo solo tengo 90,000 pecados y entonces se va enfrente de Dios, se va a enfrentar con Dios y dice, oh, yo estoy bueno, pero mira, tengo 90,000 pecados. Y entonces ahí nosotros estamos buscando otras personas que tienen más pecados que nosotros y decimos, oh, pero él tiene 2 millones de pecados, yo solo tengo 90,000. Pero el punto aquí es que el pecado es pecado y la persona con menos no es mejor. Y entonces regresando al pasaje, ¿verdad? Aquí la gente, esta lógica de que las cosas malas solo ocurren a las personas malas y entonces si nada malo me pasa a mí, yo soy bueno. Jesús dice, estás tan incorrecto. Y entonces Jesús dice, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán menos que se arrepientan o piensan que aplastados por la de Siloé más culpables que todos los habitantes de Jerusalén. Y aquí son 2 ejemplos de que cosas malas ocurren y a veces no hay una razón.
¿verdad? Pero ellos están tratando de decir, oh, pero ellos eran malos, entonces por eso le pasó estas cosas malas. Entonces, en preparación para este mensaje, leí de una familia misionera en Papua New Guinea. Ellos estaban relajándose y hubo un desastre natural hubo un deslizamiento en la montaña y se murieron. Y hay muchos historias de misioneros, ¿verdad?, que murieron, o cristianos que murieron por cosas así. Y entonces este argumento de que las cosas malas pasan a las personas malas es tan incorrecto, ¿verdad? Esta mentalidad es tan errónea. Dios nos da ejemplos en la Biblia y, por ejemplo, Job, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Job. También Juan 9:1-3, donde los discípulos le preguntan, ¿quién pecó para que este niño naciera así? Hebreos 11:35-38, donde la gente fue perseguida. Y entonces vamos a sugerir que estas personas fueron más pecadoras que nosotros, que ellos fueron peores que nosotros porque todas esas cosas malas les ocurrieron en sus vidas. Y entonces yo en mis apuntes escribí Jesús. Jesús murió una muerte horrífica en la cruz. Él sufrió y entonces por esa muerte, él fue persona mala. Y entonces eso es tan irónico, tan mala esa mentalidad, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Esta mentalidad que se ve en el mundo ahora, que es el destino, ¿verdad? El destino es que decide. Y entonces aquí Jesús está tratando de enfrentarse a esa mentalidad incorrecta, diciéndoles, no son correctos. Entonces, en versículo 3 dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que ellos se van a morir también. Y si sigan a versículo 5, dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces tenemos estos dos ejemplos seguidos por una respuesta. Y entonces Jesús está diciéndoles que no importa cómo uno se muera, no es relevante. Lo que importa es cómo lidiamos con una vida que está rota. Y si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Alguien puede morir de cáncer, un accidente del virus, etcétera. Nada de eso dice que es una persona mala, porque todos nosotros nos vamos a morir de una manera u otra, pero lo que importa es si te has arrepentido. Y entonces también en el lenguaje del pasaje, Jesús dice más pecadores, más culpables. Estas dos palabras en el lenguaje original se significa estar rotos y en deuda a Dios.
Todos nosotros tenemos una vida rota y estamos en deuda a Dios. Todos nosotros vamos a confrontarnos a Dios cuando nos morimos y vamos a ser juzgados por Dios. Y entonces el arrepentimiento es un momento, es importante. Y entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Lo que significa es que pensamos de una manera, pero nuestra manera de pensar cambia completamente. También se puede decir que es un momento tierno del corazón de verdad, que se trata de ser honesto con uno mismo y busca la misericordia de Dios, el perdón y el cambio. Entonces, es una reacción tierna del corazón a la verdad de Dios. ¿Verdad? Y entonces no hay una excusa. No hay excusa, ¿verdad? No podemos sentarnos y decir, oh, pero ellos son peores que yo. Yo no he hecho eso, pero ellos son peores. Pero aquí Jesucristo está diciendo, no, eso no importa, porque todos son malos. Y entonces el arrepentimiento también nos enseña que necesitamos cambiar, ¿verdad? Eso nos causa reconocer que necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos el perdón de Dios. No voy a defender mis acciones, voy a aceptar la persona que soy, que es un pecador, y que también yo reconozco que yo necesito que Dios me perdone de mis pecados. Vayan a Romanos 3, 21 para continuar la explicación del arrepentimiento. Y entonces el arrepentimiento en la vida es cuando nosotros cambiamos algo por nuestros pecados. Cambiamos la vida pecadora por la justificación de Dios, en lugar de nuestra justificación, ¿verdad? Nosotros no somos buenos, ¿verdad? Solo somos buenos en Cristo. Romanos 3, 21. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y entonces, el proceso del arrepentimiento es que yo reconozco que necesito cambiar, reconozco que Dios tiene la respuesta, Él es la justicia, Él ha hecho un camino, Jesucristo ha hecho un camino para que yo pueda llegar a este punto de arrepentirme de pecados y entonces yo cambio mi justicia sucia o imperfecta por la perfecta justificación de Dios. Y entonces también vemos que Dios ofreció un sacrificio y este sacrificio fue para enseñar cómo es recto Jesús, ¿verdad? Cómo tan bueno es Jesús. Todo esto fue para demostrar la justicia de Dios.
Y entonces tenemos un Dios que nos creó, que nos ama tanto, que nos miró, nos dijo, mira, tú no eres mejor que el que fulano de tal aquí, tu vecino. Tú no eres mejor que nadie, pero si tú paras de hacer las excusas y las explicaciones y puedes cambiar tu mente de quién eres tú, mira todo lo que te puedo ofrecer con mi sacrificio. Es una oportunidad asombrante. Pero desafortunadamente tenemos la tendencia de actuar como Naaman, ¿verdad? Con la actitud de, oh, yo no necesito eso, yo me puedo cuidar yo mismo, yo me puedo cambiar yo mismo, yo no soy una persona mala. Y entonces Jesús en este pasaje está tratando de enseñarles de que no importa lo que han hecho ustedes, lo que importa es lo que yo he hecho para ustedes. Que puedan recibir este regalo de la salvación. Y entonces sigue esa explicación con una parábola, ¿verdad? Um, un hombre que tenía una higuera plantada en su viñeda, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo el viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que no ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Y entonces este es una advertencia, ¿verdad? Esta parábola es una imagen de un Dios que tiene paciencia, ¿verdad? Que Dios está dando muchas oportunidades. Y aquí está Jesús presentándoles la oportunidad de arrepentirse una y otra vez y la gente no quiere arrepentirse. Y entonces Dios me ha mandado aquí esta mañana para ofrecerte que te arrepientas. Y si se den cuenta, ¿verdad? El viñedo dice, yo quiero darle una oportunidad otra vez a este árbol. Y tal vez yo soy el abono para ustedes. Y está diciendo de que, que él es el abono para su esposa. Pero bromeando, ¿verdad? Y entonces, regresando al pasaje, ¿por qué te ha traído Dios aquí esta mañana? No está Dios aquí dándote una oportunidad, um, escabeando alrededor de tus raíces, dándote abono porque Él te ama, Él quiere que des fruto, Él quiere que tengas una oportunidad. Y entonces eso es la razón por qué Él te ha traído aquí, porque Él quiere que te tomes esa oportunidad. Pero tal vez esta oportunidad es una de muchas oportunidades que has tenido para arrepentirte. Tal vez esta no es la primera vez que estás escuchando esto. Um, hay una
un peregrino o puritano que escribió un libro y él dio muchos sermones y les quiero leer algo que él escribió. Dice, el gran puritano John Bunyan, un hombre que vivía cerca de la tierra, vio un árbol y vio que el cuidador había prometido excavar alrededor del árbol. Bunyan habla de este árbol en uno de sus sermones. Árbol de higos seco. Ve que por estas palabras Jesucristo sugiere la causa de tu estéril alma. Las cosas del mundo están muy cerca a tu corazón. La tierra ha sujetado tus raíces. Eres una alma atada al mundo. Entonces Bunyan deja que Jesús hable con el dueño, el Padre, que es Dios, ¿verdad? Bunyan le gustaba usar alegorías y dice, Señor, voy a soltar sus raíces, excavaré la tierra y voy a descubrir las raíces. Mi mano estará sobre su enfermedad por los desengaños, por las providencias. Excavaré alrededor de él hasta que esté parado, temblando, hasta que esté listo de caer. Y entonces Bunyan sigue explicando, entonces digo que Dios lidia con el profesor estéril. Él excava alrededor de él, le da un golpe a su corazón, un golpe a su lascivia, un tercer golpe a sus placeres, un cuarto a sus comodidades, otro a su vanidad. De este modo excava alrededor de él. Esta es la manera de quitar la tierra mala de las raíces y para soltar las raíces de la tierra. Árbol de higo seco, ve aquí el cariño, el amor, el labor y la manera en que el Señor Jesucristo, el que viste la viña, está feliz de llevarte si solo dejas ser que te haga fructífero. Y entonces el veredicto final, Dios te ha traído aquí para darte la oportunidad de dar fruto. Pero si no damos fruto, ¿qué va a pasar? Vamos a ser juzgados. Dejen de fingir, pretender, empiecen a vivir. Empiecen a conocer, ¿verdad? Empiecen a tener la paz verdadera. Dejen de proclamar su inocencia de mentiras. Y si regresan a esos tres argumentos, ¿verdad? Jesús está tratando de decirles que yo estoy trayendo la esperanza. Si vamos a Proverbios 18, perdón. Proverbios 18:10, donde dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree que sus muros son inexpugnables. Y entonces, tal vez usted está aquí creyendo que su riqueza es lo que le va a salvar, ¿verdad? Eso no es correcto. Siguiendo en el versículo 12, al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Gracias por estar aquí en la iglesia. Ahora, arrepiéntanse esta mañana. Crea en la verdad de lo que hizo Jesucristo en la cruz por usted. Y ese cambio va a ser glorioso. No va a ser malo o horrífico. Y tal vez en el pasado ha rechazado el mensaje de Dios, pero tal vez ahora en este momento, esta mañana, tienes otra oportunidad de arrepentirte, de aceptar la oferta de
que Dios les está ofreciendo. Y tal vez no es tan estúpido como piensan. Y te puedo decir como alguien que aceptó esta oportunidad en mi vida, es tan grande y gloriosa, ¿verdad? Que yo pude cambiar mi vida mala, patética, para la gloria de Dios y todo lo que trae eso. Oremos. En este momento, tomen el tiempo de analizar su alma. Reconozcan dónde están fingiendo o pretendiendo en sus vidas. Pídele al Señor que te perdone tus pecados y que entre la misericordia a tu vida y la justicia. Y conocerás la libertad verdadera que viene por Dios. Ahora es tu oportunidad de aceptar este gran regalo. Señor, rescátanos de nosotros, de ser personas egoístas. Ayúdanos a verte, Señor. Te pido, Señor, por la persona que está aquí en este cuarto, sentado con su corazón latiendo fuertemente, reconociendo que ellos necesitan tomar esa decisión. Te pido por ellos. Rescátalos de ellos mismos. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados. Amén.